Buenas, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 28ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso de lenguaje. Bueno, la clase del día de hoy está dirigida para cuarto grado de educación secundaria. Así que jóvenes, vamos a prestar mucha atención, ¿no? Porque vamos a seguir pues resolviendo qué es el verbo. Ya, entonces ustedes más o menos ya saben qué es un verbo. También ya tienen noción que es una acción. Es, ¿no? En todo caso, la acción que realiza quién, el sujeto. Más o menos ahí no va a ser el verbo. Es encargado de realizar o indicar un comportamiento. También puede ser un estado o una pasión. Entonces, ese es el verbo. También hemos visto los accidentes gramaticales de número, persona, modo, tiempo, aspecto, las clasificaciones de los verbos copulativos, no copulativos, no hemos visto los predicativos, transitivos, intransitivos. Entonces, hemos visto también, ¿no? Diferentes tipos de verbos y también algunas normativas que también lo hemos resaltado, lo hemos recalcado para poder saber sobre este tema. Entonces, pues, jóvenes, el tema del día de hoy va a ser normativa del verbo 3, la concordancia sujeto y verbo. Al momento, jóvenes, en todo caso, de escribir, no tenemos que concordar, tiene que haber lógica de ideas. Y no solamente concordancia, sino también tenemos que tener una coherencia y una cohesión. Entonces, en algunos momentos no solemos, pues, unir bien, tanto el sujeto y el verbo. No sabemos cómo utilizar ambos. Porque el verbo, como ustedes dicen, realiza la acción. ¿De quién? Del, en todo caso, pues, sustantivo, podría decirse. Entonces, más o menos ahí va a estar el sujeto. ¿Ya? Entonces, jóvenes, la clase del día de hoy nos va a enseñar cómo vamos a poder, pues, tener concordancia entre sujeto. Sujeto es la parte de la sintaxis, ¿no? En la cual nombra algo. A ver, concordancia. La concordancia es una coincidencia que obliga de determinados accidentes gramaticales. O sea, tiene que concordar tanto el sujeto como el verbo en género. Y cuando hablo de género, estamos hablando pues, de género masculino y género femenino. Número, número plural, número singular. Y las tres personas gramaticales, primera, segunda y tercera persona. Tú y yo, él. Esos plurales. Entonces, al momento de escribir en una sintaxis, una oración, un enunciado o una proposición, no un sintagma, como lo quieran llamar, ¿no? Tienen pues que concordar, tiene que haber concordancia. Entonces, en esa parte sí tienen que ver bien. A ver, ¿qué más? Se pueden distinguir dos tipos de concordancia. La concordancia nominal, que es la coincidencia de género y número, ¿ya? Entonces, muy bien, a ver. eh, hemos dicho que es una coincidencia obligada entre términos gramaticales de género, número, persona y entre distintos elementos variables de la oración. Se pueden distinguir en dos tipos de concordancia. La concordancia nominal, que es la coincidencia de género y de número. Ahora, ¿cómo es esa concordancia nominal? Cuando dices nominal se está refiriendo al nombre y tiene que coincidir en género, género masculino, femenino, número plural o singular. Entonces, concordancia que se establece entre sustantivo, ¿no? En todo caso, el artículo o el adjetivo que lo acompaña. Por ejemplo, la blanca paloma. La vendría a ser un artículo, blanca, ¿no? Es un adjetivo, paloma. Ah, entonces, fíjense bien acá. Todo está terminando pues en A.
Esos libros viejos, esos en género masculino, ¿no? Y en todo caso, jóvenes, miren, se está observando que esos libros viejos están en plural y en género masculino. El pronombre con su antecedente o su consecuencia. Por ejemplo, a tus hijas las vi ayer. Las vi, ¿no? Entonces, hijas, miren acá, hijas, las vi. Las representa a quién? A las hijas. Les di tu número a los chicos. Les di. ¿A quién se está refiriendo con les? A los chicos. Miren acá. Y está en género masculino. Entonces se deben estar dando cuenta por esa parte. O sea, hay que darse cuenta por esa parte. O el sujeto con el atributo, con el predicado o con el participio del verbo de la pasiva perifrástica. Ahora, ¿cómo es esto? Mijo, un santo. Ella estaba cansada. Esas casas fueron construidas al principio de siglo. Entonces, jóvenes, miren, hijo en masculino, santo masculino, un, más también que representa masculino. Ella estaba cansada. Ella estaba cansada. Hay concordancia. Esas casas fueron construidas, miren, género, esas casas, femenino y número plural, fueron construidas. Entonces, esa es una concordancia. Esa es una concordancia. Entonces, ya saben, ya ustedes jóvenes, ¿no? Que la concordancia son que tienen que coincidir en los accidentes gramaticales de género número. Concordancia verbal, coincidencia entre número y persona. Cuando hablamos de número, también nos estamos refiriendo a plural, singular y persona primera, segunda y tercera persona, de las tres categorías gramaticales. ¿Ya? Ahí está. Entonces, concordancia verbal es coincidencia de número y persona. Se establece entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, ¿no? Esos cantan muy bien. Verbo y sujeto. Esos, ¿no? Tendría que ser, en todo caso, el sujeto canta un verbo. El verbo cantar. Muy bien. ¿Quiénes cantan muy bien? Esos. Entonces, esos vendría a ser el sujeto. Ahora, miren, esos está en masculino, ¿no? Pero en todo caso está en número plural. Ahora, el verbo también tiene que estar en número plural. Esa es una concordancia verbal. Tiene que estar en número plural. Muy bien. A ver, concordancia verbal se establece entre el sujeto y el verbo. El sujeto y el verbo deben concordar por regla general en número y persona. Por ejemplo, el obrero lucha por sus derechos. El obrero es un sujeto, lucha por sus derechos y es el predicado.
lucha, luchar, verbo, ¿no? El obrero está presentando, pues, en todo caso, número singular, ¿ya? Y también en tercera persona. Miren, está coincidiendo. Entonces, cuando ustedes se ponen a escribir, no tiene que coincidir en número o en persona. A ver, ¿qué más tenemos? De tal manera que si pluralizamos el sujeto, el verbo también se pluraliza. Por ejemplo, los obreros luchan por sus derechos. Ahí lo estamos pluralizando. Los obreros luchan por sus derechos. Lo estamos volviendo plural. Entonces, los obreros es un tercera persona. En plural, luchan. No, ya está en plural por sus derechos. Todo se convierte en plural. Entonces, al momento de redactar, jóvenes, voy a recalcar, tienen que coincidir todo eso. Tiene que hacer coincidir. Ya, nota. Si la oración tiene sujeto, el verbo solo se emplea en singular. Hay muchos problemas, verbo impersonal sin sujeto. ¿Ya? O hubo muchos problemas. Entonces no tiene sujeto. Entonces estamos entendiendo, ¿no? Que deben coincidir entre, no, en todo caso, nombre, que también vendría a ser sujeto, y verbo, que vendría a ser la acción. Entonces hay que tener en cuenta eso, jóvenes, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta todo eso. A ver, prosigamos. Casos especiales de concordancia verbal. Sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjugación copulativa. Debe tenerse en cuenta lo siguiente. Cuando dice conjunción copulativa después del verbo ser, estar, parecer, ¿ya? Entonces, más o menos a esto nos vamos a referir con copulativo. Entonces debe tener en cuenta, ¿no? Si el sujeto presenta varios elementos, dice. No solamente va a presentar un núcleo, sino varios núcleos. O puede presentar dos a más núcleos. José y María jugaron boli. ¿Quiénes jugaron boli? José y María. José y María son dos elementos. Jugaban, ¿no? Entonces ahí está. Si los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, el verbo va en plural. Si son distintos solamente los elementos, ¿no? Dentro del sujeto, entonces el verbo va en plural. El verbo va a ir en plural. Por ejemplo, su voz y su gesto han hecho nido en mi corazón. En el patio crecían un magnolio y una azalea. Ahora está. Miren, su voz y su gesto han hecho nido en mi corazón. ¿Qué han hecho nido en mi corazón? Su voz y su gesto. Acá tenemos voz y gesto, que son entidades distintas, pero el verbo va en plural. Han hecho nido en mi corazón. Han, ya sea, han hecho, ¿no? Ahí está. En el patio crecían un magnolio y una azalea. ¿Qué crecía en el patio? Un magnolio y una azalea. Magnolio, azalea, elemento uno, elemento 2. Ahora, si son distintas, ¿cómo va el verbo? En plural. Crecían. No estoy diciendo crecía, que es en singular, sino estoy diciendo crecía, que es en todo caso plural. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, jóvenes, ¿no? Los elementos que se refieren a entidades distintas. El verbo va en plural. Excepción. Si dichos elementos se conciben como una entidad en la que cada una distingue un aspecto parcial, el verbo también puede ir en singular. Dice, si dichos elementos se conciben como una entidad, en la cual uno es
un aspecto parcial. El desorden y la algarabía es total de ser. Desorden y algarabía son aspectos parciales, equitativos, semejantes, casi semejantes. En ese caso es frecuente que solo lleve determinante el primero de los elementos coordinados. El desorden y algarabía es total. La dirección y realización corrió a cargo de Manolo Bermúdez. Ah, dirección y realización. Corrió. No estoy diciendo corrieron, estoy diciendo corrió. Entonces puede ir en singular. Pero si estos tienen pues más o menos significación semejante, un significado más o menos parecidas. Me gusta el mambo y el merengue. Me gusta. No estoy diciendo me gustan el mambo y el merengue. Solo me queda ánimo y tiempo para responderle lo que sigue. Solo me queda ánimo y tiempo. No estoy diciendo solo me quedan, que vendría a ser en todo caso en plural, sino estoy diciendo solo me queda. Si los elementos coordinados se refieren a una misma cosa o persona, el verbo irá necesariamente en qué? En singular. Si los elementos coordinados, dice, se refieren a una misma cosa o persona. Ahora, el verbo irá necesariamente en singular. La actriz y cantante, miren, se está refiriendo a una sola persona, porque ella es actriz y también cantante. Está bastante molesta. Se está dando cuenta, jóvenes. Cuando se refiere a una misma cosa o a una misma persona, el verbo sí o sí tiene que ir en qué? En singular. Ahí está. Si los elementos coordinados son gramaticales neutros, como infinitivos, ¿no? Que terminan en ar, er, ir, oraciones sustantivadas o pronombres neutros, el verbo va en singular. Entonces, no creo que sumar, que termine en ar, es un infinitivo, ¿ya? Y restar, dice, sea lo suyo de ser, sea lo suyo. Le gusta que la quieran y que la apoyen. Le gusta que la quieran y que la apoyen. De querer, no quieran y que le apoyen. Ahí está, son oraciones sustantivadas. Informar y opinar son los dos fines específicos y diferenciales del periodismo. Entonces va en singular. Entonces, jóvenes, el verbo tiene que ir en singular. ¿Ya? Cuando los elementos coordinales son gramaticalmente neutros. Entonces, eso lo vamos a aprender más adelante, pues, ¿no? En la plataforma Zoom, ya para que ustedes lo puedan ver con más ejemplitos. Entonces, jóvenes, hay que tener en cuenta estas normas de concordancia para escribir correctamente. Así que sería la clase del día de hoy. Nos vemos en su plataforma Zoom. Que tengan un buen día.